Ya cuando estuvimos hablando de las técnicas de marcación, fuimos mencionando algunos radiofármacos y comentando algunos pequeños datos sobre su aplicación. Pero hoy nos vamos a centrar más que nada en la aplicación clínica y en los mecanismos digo, los mecanismos de acción, entre comillas, no es en realidad una acción, los mecanismos por los cuales estos compuestos son captados y que permiten las aplicaciones que vamos a ver. Los radiofármacos, ya lo vimos en otras clases, pero vamos a refrescarlos, son preparados radiactivos aptos para ser administrados en seres humanos. Eso los diferencia de otras moléculas radiactivas que no tienen las características adecuadas para ser administradas in vivo. Las características principales de los radiofármacos es que de diagnóstico es que se administran a nivel de trazas, no producen efectos farmacológicos, sino que la energía de la radiación es la que es responsable de la función, ya sea de la función diagnóstica o de la función terapéutica. En los procedimientos diagnósticos, nosotros lo que queremos hacer es diferenciar una anatomía, fisiología o metabolismo anormal del normal. Y en los últimos tiempos se ha dado mucha importancia a la posibilidad de estudiar procesos bioquímicos in vivo. Tenemos que los procedimientos diagnósticos mayoritariamente implican la obtención de imágenes, aunque también existen algunos pocos métodos llamados de análisis de muestras. Estos métodos de análisis de muestras fueron más importantes en otra época y actualmente han caído en desuso muchos de ellos porque hay alternativas no radiactivas a esos métodos. Y recordando lo que vieron en radioprotección sobre el principio de Alara, cuando existe un método sustitutivo que no sea radiactivo, siempre va a ser el preferido. Los estudios de análisis de muestras permiten realizar el diagnóstico basándonos en la absorción, dilución, concentración o excreción de la radiactividad luego de administrar un radiofármaco. O sea, el radiofármaco siempre ingresa al cuerpo del paciente. La diferencia está en que luego yo puedo hacer una imagen o puedo tomar una muestra del paciente, ya sea sangre, orina, materia fecal, y contar la radiactividad. En el método de análisis de muestras, justamente lo que hacemos es esto último, basarnos en el conteo de la actividad de determinadas muestras. Vamos a ver un par de ejemplos que son los que se siguen haciendo, aunque con poca frecuencia actualmente. Uno de estos estudios que se sigue haciendo es el estudio de sobrevida de glóbulos rojos, marcando los glóbulos rojos con el radionucleido cromo 51. Este tipo de estudio se hace en pacientes con enfermedades de tipo hemolítico, o sea, enfermedades que disminuyen el tiempo de vida media de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos normalmente tienen un cierto periodo de vida, se generan en la médula ósea y después se destruyen en el vaso. Pero puede haber patologías que hagan que la destrucción de los glóbulos rojos sea más acelerada. Y los glóbulos rojos marcados permiten justamente estudiar estas patologías. Entonces lo que se hace, como les decía, es una marcación in vitro de los glóbulos rojos del propio paciente. Se extrae sangre, se hace un procedimiento de marcación, se vuelve a inyectar la sangre del paciente y luego se deja que esa sangre con los glóbulos rojos marcados se equilibre con el resto de la sangre del paciente y se van sacando muestras seriadas. Primero vamos a ver cómo es el proceso de marcación in vitro de los glóbulos rojos y después les explico un poco más cómo es el procedimiento para ver si los glóbulos rojos tienen o no tienen la vida adecuada. La sangre con un anticoagulante se extrae y se mezcla con cromato de sodio. Se incuba un cierto tiempo y lo que tenemos es que el cromato, el ion cromato, puede atravesar la membrana del glóbulo rojo y quedar retenido. ¿Por qué queda retenido? Porque el cromato internamente dentro del glóbulo rojo se reduce a cromo más 3 y el cromo más 3 se une a componentes celulares y queda retenido. A su vez, luego del periodo de incubación, se le agrega a la muestra de sangre ácido ascórbico. ¿Para qué? Justamente para reducir el cromato que no haya entrado a la célula
y evitar y frenar el proceso. Cuando el cromato externamente se reduce a cromo más 3, ya no ingresa más a la célula. Entonces tenemos que dentro luego de este proceso vamos a tener una mezcla de glóbulos rojos marcados, ascorbato y plasma que puede tener una cierta cantidad de cromo unida a proteínas plasmáticas y se vuelve a inyectar al paciente. Los componentes solubles, el cromo más 3 que está en sangre, se elimina rápidamente, se elimina por la orina. Y a su vez, cuando tenemos una ruptura de los glóbulos rojos, también se libera el cromato y se elimina. Entonces nosotros pasamos a la etapa de sacar muestras de sangre al paciente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que la cantidad de radiactividad en la sangre del paciente va a ir disminuyendo por dos procesos. Por un lado tenemos el decaimiento físico del cromo 51 y por otro lado tenemos la destrucción de los glóbulos rojos y eliminación por la orina del cromo radiactivo. Entonces, como se ve en la figura, graficamos el porcentaje la cantidad de actividad y calculamos el porcentaje de actividad retenida y lo vamos viendo a lo largo del tiempo. La curva que tiene pendiente más menor es la que corresponde a la vida normal de los glóbulos rojos, que es aproximadamente 115 días. La otra curva correspondería a un paciente con una enfermedad hemolítica, que nos va a dar una vida media más corta y eso sería indicativo de alguna patología. Y eso es lo que luego al médico le sirve para saber que el paciente tiene alguna enfermedad. O sea que este es el proceso de análisis de muestras que se sigue haciendo no demasiado frecuentemente, pero todavía sigue teniendo vigencia. El resto de los procedimientos con radiofármacos, los procedimientos diagnósticos, son métodos de obtención de imágenes. Y en la obtención de imágenes lo que tenemos es la preparación de un radiofármaco mediante los métodos de marcación que ustedes han ido viendo, dependiendo de cuál sea el radiofármaco, es cómo se hace la marcación. Ustedes ya vieron marcación con yodo, marcación con carbono, con flúor, con galio, con tecnesio. Tenemos distintos procedimientos. Luego, el preparado es administrado al paciente, en general, en la mayor parte de los casos, por vía intravenosa. Una vez que tenemos el radiofármaco inyectado, el radiofármaco se va a distribuir a través de la sangre en el cuerpo del paciente. Va a depender en qué lugares se acumule, va a depender de cuál es el radiofármaco. También cada radiofármaco va a tener una farmacocinética característica, una cierta velocidad de eliminación, una cierta tasa de depuración sanguínea. Y luego de un cierto tiempo, lo que se hace es colocar al paciente bajo una cámara, como ven en la figura, y medir la radiación que escapa del cuerpo del paciente, ¿no? A partir de eso se obtiene una imagen y esa imagen muestra el patrón de distribución de la radiactividad y nos permite diagnosticar distintas patologías. En la imagen lo que ustedes ven es un paciente al cual se le inyectó FDG, o sea, fluorodesoxiglucosa marcada con flúor 18. Y lo que se ve ahí es la distribución de la radiactividad en el paciente. Las imágenes después vamos a ver que pueden ser imágenes así de cuerpo entero o pueden ser imágenes tomográficas, o sea, de cortes de algunos órganos, pero siempre nosotros, y podemos tener las imágenes en blanco y negro como ven aquí, o imágenes a color. En la imagen blanco y negro como esta, lo que se ve más negro justamente es lo que tiene mayor cantidad de radiactividad captada. En este caso vemos actividad en el cerebro, actividad en la vía urinaria y vemos una pequeña mancha como un grupo como una especie de nódulo que corresponde a un tumor. Luego vamos a hablar específicamente del FDG y vamos a ver cuál es el mecanismo de captación y qué información permite obtener al médico con este radiofármaco. Un radiofármaco ideal para diagnóstico por imágenes tiene que permitir la máxima eficiencia de detección de la radiación con un mínimo de dosis absorbida por el paciente. Y para que esto ocurra,
tanto el radionucleido que usamos como el radiofármaco en su conjunto tienen que tener una serie de propiedades. Y esas propiedades son las propiedades que diríamos las propiedades óptimas. Respecto al radionucleido, nosotros queremos que emita radiación electromagnética con mínima emisión de partículas. Ustedes ya vieron cuando hablaron de efectos biológicos de la radiación que la radiación electromagnética es radiación de alto poder de penetración y por lo tanto la mayor parte de la energía va a escapar del cuerpo del paciente. Y eso es lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos que esa radiación llegue al detector y no queremos que se deposite en el cuerpo del paciente para disminuir los eventuales riesgos. Recuerden también que las partículas, radiación beta o radiación alfa, tenían un poder de penetración corto y por tanto van a depositar su energía en un rango mucho más pequeño y son por tanto más radiotóxicas. Por eso es que nosotros queremos radiación electromagnética con mínima emisión de partículas. La energía de la radiación gamma también es importante, justamente porque nosotros queremos que el detector que vamos a usar pueda capturar esa energía eficientemente para obtener una buena imagen. Y entonces la energía va a depender del tipo de detector. Nosotros tenemos dos tipos a grandes rasgos de detectores. Los detectores con cristal de yoduro de sodio purificado con talio, que es parecido, que es el mismo tipo de detector que ustedes vieron que tenemos en los equipos de centelleo sólido que tenemos en la cátedra y que usamos para cuestiones experimentales. Las cámaras para pacientes también tienen, algunas de ellas, el mismo tipo de cristales. Para ese tipo de detectores, el rango óptimo de energía es entre 30 a 300 kiloelectronvoltios. Tenemos también otro tipo de cristales que son los que se usan para radiofármacos marcados con emisores de positrones. ¿Se acuerdan que en ese caso la energía gamma era siempre de 511 kiloelectronvoltios? En un principio se usaron detectores de yoduro de sodio para los emisores de positrones, pero en realidad la energía de la radiación de aniquilación está fuera del rango óptimo de los detectores de yoduro de sodio. Por tanto, se usan otros cristales que son, por ejemplo, de germanato de bismuto, es el BGO, y el LSO es un oxisilicato de lutecio. Esos materiales fueron materiales que se desarrollaron y que se vio que su coeficiente de absorción lineal, ¿se acuerdan el mu que también vieron en la parte de fundamentos? Es mayor para esa energía de 511 keV. Y por eso se usan este tipo de detectores para los emisores de positrones. Tenemos que tener también un periodo de semidesintegración que debe ser corto. Se imaginan que nosotros no queremos que el paciente, cuando le hacemos un diagnóstico, vaya a quedar radiactivo por mucho tiempo. Nosotros queremos tener una radiación que permita trabajar con cierta comodidad para obtener la imagen, pero que luego rápidamente desaparezca del cuerpo del paciente. Y debemos tener también que el radionucleido se encuentre fácilmente disponible y en lo posible a bajo costo. Esto no siempre es tan estrictamente se cumple porque sobre todo el carbono 11, los radiofármacos de carbono 11 son bastante costosos y por tanto no tienen un uso tan masivo, sino que se reservan para procedimientos específicos que no pueden realizarse con radiofármacos que sean más económicos, digamos así. Aquí tenemos, dijimos entonces, radiación electromagnética con poca cantidad o nula de partículas asociadas y por tanto los modos de caimiento que corresponden a esto son, por un lado, la transición isomérica. ¿Se acuerdan que hablamos de los isómeros que eran estados excitados de larga duración? Cuando teníamos uno de estos isómeros, la transición isomérica era el pasaje del estado excitado al fundamental y se emitía exclusivamente radiación gamma. También podemos tener la captura electrónica. La captura electrónica es un tipo de decaimiento en el cual no se genera ninguna partícula. ¿Se acuerdan que solo se emitían los neutrinos?
Y puede tener rayos X. Los rayos X no siempre son adecuados para el diagnóstico porque a veces los rayos X son de muy baja energía. Si los rayos X son de baja energía no sirven. A veces un emisor que decae por captura electrónica además tiene radiación gamma asociada por algún estado excitado y en ese caso puede usarse también esa radiación gamma. Pero lo importante es que en la captura electrónica no hay partículas asociadas. Y por último, el otro modo de caimiento que sirve para diagnóstico es la emisión de positrones. La emisión de positrones, el positrón se va a aniquilar y lo que nosotros vamos a estar usando para el diagnóstico es la radiación de aniquilación, que es una radiación gamma. Aquí tenemos un dibujito donde está representado el tema de la energía de emisión, pero exclusivamente para los detectores de yoduro de sodio purificado por talio. Y ahí les muestra por qué en esos casos queremos una radiación que tenga entre 30 y 300 kiloelectronvoltios. Energía muy baja, menor de 30, queda muy retenida en el cuerpo del paciente, tiene menor alcance y por tanto vamos a tener una mayor dosis y además no va a ser tan buenas las imágenes que obtengamos. Y energía mayor de 300 keV, como el mu, el coeficiente de absorción de la radiación en el detector es bajo para energías más altas, va a perderse mucha energía y eso va a terminar implicando que nosotros tengamos que darle más actividad al paciente para obtener una buena imagen. Aquí tenemos una tabla donde mostramos los principales radionucleidos que se utilizan para SPECT. No sé si ustedes en la primera clase con Emilia hablaron de lo que era la técnica SPECT y lo que era la técnica PET. SPECT quiere decir Single Photon Emission Computed Tomography y es en realidad el uso de emisores gamma que emiten un único fotón. Esto es que en contraposición al PET, donde tenemos, ¿se acuerdan? Dos fotones que se emitían en sentidos contrarios. Por eso esto es la tomografía computada de fotón único y la de PET es la que mide los dos fotones de aniquilación en simultáneo. Explicado esto, vamos a la tabla y tenemos que el principal radionucleido utilizado es el tecnesio 99 metaestable, que decae por transición isomérica con un periodo de 6 horas y una energía de 140 keV. A esto le sumamos que tenemos un generador. ¿Se acuerdan que ustedes vieron cuando hablaron de equilibrio? Los generadores molibdeno-tecnesio. Entonces, si bien el periodo de semidesintegración es relativamente corto, eso no nos importa mucho porque con el generador podemos tenerlo fácilmente disponible. Hay otros radionucleidos que se usan en SPECT, pero con mucha menor frecuencia. Es el galio 67, que decae por captura electrónica, el indio 111, el yodo 123, el yodo 131, que en realidad no se usa para diagnóstico específicamente, porque tiene también radiación beta. Lo van a ver cuando vean radiofármacos de terapia, que es muy usado en terapia de afecciones de la tiroides, pero se puede utilizar a baja dosis para hacer un diagnóstico previo a la terapia, ¿no? Siempre de tiroides. Y el talio 201, que también decae por captura electrónica, que se utiliza para estudios cardíacos. Pero todos estos radionucleidos son mucho menos usados que el tecnesio 99 metaestable. Para PET, para tomografía por emisión de positrones, los radionucleidos más usados son carbono 11, flúor 18, galio 68, nitrógeno 13, oxígeno 15. Hay algunos otros, por ejemplo el circonio 89 o el cobre 64, que en los últimos años han tomado mucha importancia, el circonio en particular para marcación de anticuerpos, pero son radionucleidos de todas formas poco usados. Los más usados de estos son a su vez el flúor 18 y el galio 68. Si se fijan en la tabla van a ver que el oxígeno 15, por ejemplo, tiene solamente 2 minutos de periodo de semidesintegración, lo cual hace muy difícil su utilización y son solo muy pocos centros con equipamiento especializado y personal con muy buen entrenamiento los que pueden usar el oxígeno 15.
Vamos a ver un poco sobre los equipos que se utilizan en las imágenes. Esto en realidad no corresponde estrictamente al tema radiofármacos, pero bueno, para que ustedes tengan una idea de cómo funcionan los equipos. El equipo básico para este tipo de estudio de medicina nuclear que se ha dejado un poco de usar es lo que se llama la gamma cámara. La gamma cámara es un equipo en el cual tenemos un detector de yoduro de sodio impurificado con talio. Si ustedes se acuerdan cómo estaba constituido un contador de centelleo, teníamos el cristal, los tubos fotomultiplicador, preamplificador y amplificador. Lo diferente que tiene un equipo de imágenes respecto a un contador de centelleo sólido es el colimador y el circuito posicionador XY. Respecto al circuito posicionador XY, lo que nos permite es saber de qué lugar, digamos, geométrico, de qué posición salió cada rayo gamma para que luego eso permita hacer una imagen. ¿No? No sé si entienden a qué me refiero. Tenemos un paciente, ¿no? Todo su cuerpo o una zona de su cuerpo y queremos saber de qué lugar específicamente llegó cada rayo gamma. Para eso lo que tenemos es, lo ven acá en la figura, es una serie, no tenemos un único tubo fotomultiplicador como en un detector de laboratorio, sino que tenemos muchos colocados en distintas zonas del cristal. Y eso hace que de acuerdo a cuál sea el lugar donde impacta el rayo gamma, va, por ejemplo, acá, vamos a tener más actividad en este fotomultiplicador y menos en el que está más lejos. Y entonces, integrando todos los distintos rayos gamma, lo que detecta cada fotomultiplicador, se puede llegar a saber de qué lugar viene el rayo gamma y así reconstruir una imagen mediante una computadora. Cuanto mayor sea la cantidad de tubos fotomultiplicadores, mejor va a ser la resolución espacial, o sea, mejor nos va a quedar definida la imagen. Hay que tener en cuenta que este tipo de equipos, las gamma cámaras, son equipos que nos dan imágenes planas, no nos dan imágenes tridimensionales. Otra cuestión particular que tienen los equipos de imágenes es el colimador. El colimador es un bloque de plomo que tiene orificios, como ven acá en la figura, y que lo que permiten es limitar la radiación que llega al detector. Como ven en la figura, tenemos una fuente y dependiendo de la distancia entre los orificios y de la longitud del colimador, vamos a tener que ese órgano o ese cuerpo entero se va a reflejar en la pantalla en una zona menor. De esa forma lo que hacemos es que la radiación dispersada no llega, solo llega al detector la que sale directamente del cuerpo del paciente. Esto tiene una desventaja y es que el colimador, al ser un bloque de plomo, disminuye la cantidad de cuentas que llegan al detector y por tanto disminuyen la sensibilidad. ¿Ah? Son necesarios para lograr una adecuada definición geométrica de dónde salió el conteo y poder hacer una imagen de los órganos, pero disminuye la sensibilidad. A su vez tenemos distintos tipos de colimadores, como ven en la figura. Los de agujeros o los de orificios paralelos son los más comunes. Pero después podemos tener colimadores convergentes, colimadores divergentes, y ustedes ven que si es convergente amplifican la imagen y si es divergente concentran la imagen. Para órganos pequeños se puede usar un colimador convergente, para órganos grandes uno divergente. Y después está el que se llama el pinhole, que tiene solo un agujerito, que es el que logra una definición más fina, sobre todo para órganos muy pequeños. Pero recuerden este punto. Es la presencia del colimador es lo que hace que los equipos de gamma cámaras o equipos SPECT, los de fotón único, tengan menos sensibilidad que los equipos PET. Ahora vamos a hablar de los equipos PET y les voy a explicar.
Este es el equipo SPECT y lo que tenemos, el equipo SPECT es también un equipo con detector de centelleo, pero la diferencia está en que tenemos un detector móvil, un cabezal móvil, que va a hacer un giro completo alrededor del paciente y va a ir almacenando la información a ciertos ángulos. Y luego nos da cortes, lo que nos va a mostrar va a ser cortes de los órganos del paciente. Cortes, como ven acá, que pueden ser coronales, transversos o sagitales. Yo puse la figura porque nunca me acuerdo cuál es cuál, para que lo vean bien. Según donde esté el eje, es el tipo de corte. Y a su vez nosotros después no vamos a ver la imagen como de cuerpo entero, sino que lo que vamos a ver van a ser cortes del órgano. Por ejemplo, si miran el corazón, vamos a ver que según cuál sea el corte, vamos a ver de distintas maneras. Vamos a ver un tabique, vamos a ver dos, vamos a ver solamente las paredes. ¿Para qué sirve esto? Sirve para poder estudiar el órgano en profundidad. El equipo, la gamma cámara, que tenía el cabezal estático, nos daba una imagen plana. Y eso hace que si hay un defecto que esté profundo en el cuerpo, pueda no llegar a verse. Mientras que con el equipo SPECT, que es un equipo tomográfico, nosotros podemos ver los defectos a distintas alturas. Podemos ver, por ejemplo, en el corazón, qué pasa en las distintas zonas del corazón. A su vez, los equipos SPECT se suelen usar ahora acompañados de tomografía computada, lo que se llama SPECT-CT. ¿Por qué? Porque las imágenes de medicina nuclear, este tipo de imágenes, son imágenes funcionales. Nos muestran la captación de un radiofármaco, pero desde el punto de vista anatómico no son muy buenas. Mientras que las imágenes de tomografía es lo contrario. Nos muestran muy bien la anatomía, no la función. Entonces, combinando SPECT con CT, tenemos las dos cosas. Tenemos función y tenemos anatomía. En los últimos años también han salido equipos llamados equipos híbridos, estos también, que en vez de tomografía computada tienen resonancia magnética. Porque la resonancia magnética también es una tecnología que nos da una muy buena definición anatómica, por ejemplo, de la parte venosa o de la parte ósea. Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de patología, tenemos que podemos usar el equipo SPECT acoplado a tomografía o acoplado a resonancia. Cuando hablamos de la tomografía por emisión de positrones, ustedes recuerden que lo que tenemos es un positrón que se aniquila y que emite radiación gamma, esos dos rayos gamma que ven en la figura, en sentido contrario. Entonces, los equipos PET tienen un tipo de detector, como ya dijimos, que tienen su máximo de absorción, de coeficiente de absorción lineal en 511 keV, pero además de eso, lo que tenemos es un anillo de detectores que rodea al paciente y nosotros lo que tenemos es que los dos rayos gamma llegan en simultáneo a dos unidades de cristales que están a 180 grados. A su vez, el equipo tiene lo que se llama un circuito de coincidencia. Y el circuito de coincidencia lo que hace es contar solamente los fotones que llegan simultáneamente a dos detectores situados a 180 grados. Y eso permite que toda la radiación de fondo y toda la radiación dispersada no sea contada. Por este motivo, los equipos PET no requieren colimador y eso hace que su sensibilidad sea mucho mayor. Y esta es una de las principales ventajas de la tecnología PET. Aquí ven, estas imágenes son específicamente de los equipos PET que están en QDIM. QDIM comenzó a funcionar hace 10 años, o sea que nosotros, varios de los que estamos ahora en radioquímica y en QDIM, estamos desde el inicio, por lo tanto pudimos ver cuando armaron los equipos y por eso es que tenemos imágenes de los equipos antes de que fueran ensamblados. Lo que ven acá, estos son cada uno de los cristalitos que tiene el anillo de detectores que les comenté. Y el paciente va a quedar dentro del anillo de detectores y se va a hacer un conteo de 360 grados alrededor del paciente.
Los equipos de PET también van acompañados de CT. No existen. Hay equipos de PET sin CT, pero no hay equipos PET sin CT. Y también hay equipos de PET con resonancia magnética. Esto respecto a los equipos y respecto al radionucleido. Ahora vamos a pasar a las propiedades del radiofármaco. Dijimos que para obtener el máximo conteo con la máxima, la máxima calidad de imagen, con el mínimo de dosis de radiación absorbida por el paciente, precisábamos propiedades buenas en el radionucleido, ya las vimos, y ahora vamos a pasar a las propiedades del radiofármaco. Lo que necesitamos por un lado es un periodo efectivo corto. No vamos a hablar acá específicamente del periodo del radionucleido. En realidad lo que nos importa es el periodo efectivo, y el periodo efectivo surge de la combinación del periodo biológico con el periodo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un radionucleido un radiofármaco que ingresó a nuestro cuerpo, la radiactividad va a disminuir en nuestro cuerpo por dos vías. Por un lado está el decaimiento físico del radionucleido, pero por otro lado está la eliminación. Y la eliminación da lugar a lo que llamamos un tiempo medio, un periodo biológico. Si nosotros hacemos esa operación que ven en la diapo, calculamos el periodo efectivo y lo calculamos como el producto del biológico por el físico sobre la suma del biológico más el físico, que tenemos el periodo efectivo. El periodo efectivo puede ser corto cuando uno de los dos periodos es el físico o el biológico es corto. Si tenemos un radionucleido de periodo corto, no nos importa que la eliminación sea lenta, porque de todas formas va a decaer rápidamente. Ese sería el caso, por ejemplo, del carbono 11, que tiene 20 minutos de periodo. En realidad, la actividad en el cuerpo del paciente va a disminuir rápidamente por el efecto del decaimiento. Pero cuando usamos radionucleidos de tiempo más largo, en realidad los podemos usar en la medida de que el producto se elimine rápidamente. Y de esa manera logramos, por alguna de las dos vías, que el paciente no reciba dosis de radiación por un tiempo largo luego de terminado el procedimiento. Aquí lo que dice es exactamente lo que dijimos recién. Otra propiedad importante del radiofármaco es el comportamiento biológico acorde a la patología que queremos diagnosticar. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero hacer un estudio del corazón, tengo que tener una captación en el corazón que sea diferente en situación sana que en situación patológica, pero además tenemos que tener lo que dice después, una adecuada relación de captación entre el llamado órgano blanco y el órgano no blanco, ¿no? En un caso, un estudio cardíaco, el órgano blanco sería el corazón, no blanco todo lo demás, pero en particular nos interesa la sangre, porque la sangre va a generar un conteo de fondo en toda la imagen, y nos importan órganos que puedan interferir espacialmente con el corazón, como pueden ser los pulmones o como puede ser el hígado, ¿ah? Que generan un fondo en la imagen que dificulta ver el órgano en estudio. Entonces, esto es lo que quiere decir que tenemos que tener un comportamiento biológico acorde a la patología que se quiere diagnosticar. Esto tiene que ver con el contraste en las imágenes, o sea, nosotros para poder diagnosticar con imágenes tenemos que tener lo que se llama un contraste, o sea, una diferencia notoria entre la situación normal y la patológica. Esto puede ocurrir de distintas formas. Podemos tener que lo normal sea que el órgano en estudio capte radiactividad y lo patológico sea la falta de captación. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en este tipo de estudios, que son estudios hepáticos, donde lo que hacemos es estudiar no la anatomía del hígado, sino la funcionalidad. Y lo que se hace es administrar un coloide radiactivo, ¿no? Un coloide de azufre, que es captado por las llamadas células del sistema retículo endotelial. Esas células se encuentran en el hígado, en el vaso y en la médula ósea.
Entonces, por ejemplo, cuando el hígado normal va a captar esas partículas del coloide radiactivo y vamos a ver una imagen que, si bien parece una imagen que nos muestra la anatomía del hígado, en realidad no es así, nos muestra la función, porque nos muestra cuando las células del hígado están captando el producto. Cuando tenemos alguna patología que puede ser un tumor, pero puede ser también cirrosis o puede ser inclusive un quiste hidrático, hay una parte del hígado que ha perdido la capacidad de captar partículas. Y eso lo vemos como una zona sin actividad, como una especie de agujero. Pero el agujero en realidad no es un agujero anatómico, es un agujero funcional. Si nosotros viéramos, por ejemplo, una ecografía, no veríamos un agujero, porque no es que falte tejido, lo que falta es función. Otra posibilidad es que nosotros tengamos que lo normal es que no haya captación y lo patológico es que sí haya. Esto pasa mucho con los radiofármacos que se usan para estudio de tumores. Si el tumor no está, no hay captación. Si el tumor está, hay captación. Es lo que vemos acá en este estudio de cerebro. ¿Ah? Tenemos radiofármacos que normalmente no entran al cerebro porque está la barrera hematoencefálica, ¿ah? Que es una barrera que limita el ingreso de sustancias potencialmente tóxicas al cerebro. Cuando hay un tumor, esa barrera está destruida en parte y eso permite que la radiactividad entre y se capte en el tumor. Entonces, en este caso, lo patológico es que haya actividad. Otra opción puede ser lo que pasa con los nódulos tiroideos. En este caso tenemos lo que se llama nódulos fríos y nódulos calientes. O sea, nódulos que captan menos de lo normal y nódulos que captan más de lo normal. Porque la tiroides normalmente se estudia, como les decía, con yodo y hay una captación normal. Los nódulos fríos son fáciles de ver, zonas donde no hay captación. Los nódulos calientes son más difíciles, pero lo que se hace es una evaluación cuantitativa para ver si la captación es mayor que lo esperado normalmente. O sea que eso es lo que significa que para poder usar un cierto radiofármaco tiene que haber contraste en las imágenes. Además de eso requerimos buena estabilidad en vivo, alta pureza radioquímica y propiedades farmacéuticas que sean adecuadas a la vía de administración elegida. ¿Por qué queremos buena estabilidad en vivo y alta pureza radioquímica? Porque ambas cosas llevan a la formación de otros compuestos radiactivos que se alojan en otros órganos y que por lo tanto aportan dosis de radiación, pero no aportan al diagnóstico. Y eso es lo que nosotros no queremos. Respecto a las propiedades farmacéuticas, tiene que ver con el tema de que la mayor parte de los radiofármacos son inyectables. Y al ser inyectables tienen que tener un cierto pH, tienen que ser estériles, tienen que ser apirógenos y todo eso no pueden tener partículas, a salvo algunos casos particulares. Y entonces esas son las propiedades farmacéuticas que tienen que tener los radiofármacos de acuerdo a la vía de administración elegida. Hay algunos radiofármacos, como por ejemplo el yodo radiactivo, que se usa, como dijimos, para terapia, que no se administra por vía intravenosa, que se administra por vía oral. El paciente toma una solución o toma una cápsula que contiene solución de yodo. En ese caso no vamos a necesitar que el producto sea estéril, porque los productos que van por vía gastrointestinal no requieren esterilidad. Vamos a hablar ahora un poco de los radiofármacos de tecnesio 99 metaestable. Tenemos que el tecnesio 99 metaestable es el radionucleido más usado en la preparación de radiofármacos de diagnóstico. Eso ya lo mencionamos y eso se debe a que tiene características físicas el radionucleido que lo hacen muy adecuado para su utilización y que son la emisión gamma pura con alto rendimiento de fotones, la energía que está dentro del rango óptimo de los detectores de centelleo sólido, el periodo que es relativamente corto, la química, que ya vimos el otro día cómo se aplicaba la química del tecnesio a la marcación, y la fácil disponibilidad a partir de generadores. Eso hizo que se desarrollaron una gran cantidad de radiofármacos de tecnesio, bueno,
o casi todos ellos de tecnecio, para distintas aplicaciones. Tenemos leucocitos marcados, tenemos, bueno, está el galio citrato, que no es de tecnecio, para imágenes de tumores. Tenemos macroagregados de albúmina, que después vamos a comentar, que se usan para estudiar la perfusión, o sea, y la irrigación de los pulmones y que permiten estudiar casos de embolia pulmonar. Tenemos coloide de azufre, que eran para imágenes de hígado, vaso o médula ósea. Tenemos el tecnecio MDP para imágenes óseas, el DTPA para perfusión renal, para estimar la filtración glomerular. Tenemos el MAC3 y el EC para imágenes renales. Tenemos el HMPAO y el SD para cerebro, el MIRI para miocardio. Podemos tener anticuerpos o péptidos varios para imágenes de tumores, infecciones, trombos, distintas cosas. O sea, como ven, hay una batería grande de compuestos de tecnecio que se usan para muy diversas aplicaciones. ¿Se acuerdan que al hablar de los métodos de marcación dijimos que estaban los radiofármacos de primera, segunda y tercera generación? Dijimos que los de primera generación eran especies marcadas que permitían medir funciones orgánicas básicas e inespecíficas y que no se sabía muy bien la estructura de esos compuestos. Teníamos como ejemplo el DTPA, que ya lo mencionamos, que sirve para estudios de perfusión, de la filtración glomerular, de la función renal, porque es un compuesto que se elimina por vía urinaria. Tenemos el MDP, que es uno de los radiofármacos más usados, que también es un radiofármaco de primera generación y que se capta en el sistema óseo. Sobre todo se capta en los sitios donde hay remodelación ósea. El hueso a nosotros nos parece que es algo estático, que siempre tenemos los huesos iguales. Sin embargo, no es así. Los huesos tienen un proceso constante de renovación, o sea, de disolución y de vuelta a formarse. Y cuando tenemos, por ejemplo, una fractura o si hay un tumor que tiene una metástasis en hueso, esos procesos de remodelación ósea se aceleran. Y cuando se forma hueso nuevo, este compuesto es captado por esos grupos fosfatos que contiene. Y entonces este radiofármaco es tan usado sobre todo para el estudio de metástasis óseas en algunos tipos de tumores. También se usa, por ejemplo, en niños para infecciones óseas. Eso es prácticamente exclusivo de niños. Y hay algún tipo de fracturas que no se ven bien por otros métodos que también se pueden estudiar con este radiofármaco. O sea que a pesar de ser un radiofármaco de primera generación, de los primeros que se desarrollaron, igual sigue siendo de los más usados. Después tenemos los radiofármacos de segunda generación, que surgieron cuando se desarrolló la investigación más básica en compuestos de tecnecio. Entonces se empezó a estudiar la química de coordinación del tecnecio, se empezaron a realizar estudios de estructura y biodistribución para optimizar la captación y surgieron estos radiofármacos de segunda generación que son generalmente compuestos que miden el flujo sanguíneo, ya sea a nivel cerebral, cardíaco o renal. Aquí tenemos la estructura de tres de ellos, el SD, que ya lo mencionamos, el Cestamib, que también lo mencionamos, y el Mertiatides, el MAC3, que también hablamos de él cuando hablamos de los métodos de marcación. Pero los médicos nucleares y los radiofarmacéuticos somos muy ambiciosos. Y una vez que tuvimos cubierta esa segunda generación, que nos permitía estudiar la perfusión, surgió la inquietud de poder estudiar otro tipo de procesos más específicos, ¿ah? Y estudiar lo que se llaman procesos bioquímicos in vivo. Por ejemplo, estudiar sustratos de enzimas o sustratos de receptores o vías metabólicas. Y acá surgieron los radiofármacos de tercera generación, que son compuestos que tienen una actividad biológica de por sí y que son marcados tratando de conservar la actividad biológica para usarlo en distintas patologías. El otro día en la clase de marcación hablamos del Trodat, compuesto para enfermedad de Parkinson, que se desarrolló en base a la estructura de la cocaína.
Cuando miran la figura van a ver que hay similitudes estructurales claras. En el caso del TRODAT tenemos una captación normal que ven en la figura, que es en lo que se llama los núcleos caudados. Pero cuando hay enfermedad de Parkinson, nosotros vemos una captación patológica. Si ustedes miran bien, tenemos que en el normal vemos los dos núcleos caudados. En el patológico tenemos, este se ve bien, pero el otro núcleo caudado desapareció. Aquí pasa al revés. Tenemos este que se ve bien y este otro que casi desapareció. Y en este paciente vemos enfermedad de Parkinson avanzada bilateral. Ninguno de los dos núcleos caudados se ve. O sea que esto es lo que un médico va a encontrarse cuando haga un estudio, un paciente con Parkinson con este radiofármaco. Ver cuán avanzado, cuán grave es el deterioro de la función del sistema transportador de dopamina en la enfermedad según el resultado de este estudio. Otro ejemplo de radiofármaco de tercera generación es la Annexina 5 marcada con tecnesio. La Annexina 5 es una proteína que está vinculada al proceso de apoptosis. El proceso de apoptosis o muerte celular programada es un proceso que lleva a la destrucción de células que de alguna forma están afectadas, porque sean células tumorales, porque tuvimos un infarto, o sea, son células que el propio cuerpo descarta. Y esta proteína, la Annexina 5, se une específicamente a la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina normalmente está dentro de la célula, pero en alguna de las etapas del proceso apoptótico, la fosfatidilcerina queda expuesta. Entonces, la Annexina 5 nos va a mostrar si estamos o no ante un proceso apoptótico. Vieron acá que hay una enzima que es la enzima traslocasa que muestra que lleva la fosfatidilcerina del interior de la membrana celular hacia la parte exterior. Y todo el proceso termina con la fosfatidilcerina que estaba dentro siendo expuesta. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve en oncología. Por ejemplo, cuando se hace radioterapia. Cuando se hace radioterapia o quimioterapia, la muerte de las células tumorales muchas veces ocurre por apoptosis. Entonces, en esta imagen se ve que aumenta la captación del radiofármaco en los lugares donde están las flechas, ustedes lo pueden ver, cuando tenemos imágenes post-tratamiento. Eso nos indica que el proceso de tratamiento ha sido efectivo, ha logrado que se genere la muerte celular. También acá también tenemos lo mismo en un paciente con linfoma de non-Hodgkin, vemos un aumento de la captación acá cuando le hacemos un tratamiento. Vieron que las imágenes blanco y negro son claras, en las imágenes en color, cuanto más amarillo o más rojo, indica mayor captación. También se puede ver en cardiología, en un rechazo a un trasplante. Si se rechaza el trasplante, tenemos un proceso apoptótico que destruye las células del corazón trasplantado. En un infarto también tenemos que hay un proceso de apoptosis y por lo tanto aumenta la captación del radiofármaco. Y tenemos que nos muestra, o sea, acá mostramos una imagen comparativa entre apoptosis y perfusión. Se ven cosas diferentes, es distinto lo que se ve de la irrigación que lo que se ve cuando se está visualizando el proceso apoptótico. En cualquier tipo de imagen de medicina nuclear, el médico tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que ver cuando hay una patología, porque eso va a depender de cada radiofármaco. Cada radiofármaco tiene su biodistribución normal y tiene luego la biodistribución en las patologías de interés y eso le muestra al médico si hay o no hay patología, la comparación entre esas dos situaciones. En los radiofármacos PET dijimos ya que teníamos la detección en coincidencia de la radiación de aniquilación.
El otro punto, eso aumentaba la sensibilidad, porque no pensábamos colimadores. Otro tema importante es que hace que los radiofármacos PET en los últimos años hayan sido preferidos, es que la existencia de elementos químicos que tienen isótopos que son emisores de positrones. Tenemos el carbono, por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno, son elementos que normalmente están en las biomoléculas y que tienen sus isótopos radiactivos. Entonces nosotros podemos estudiar moléculas biológicas sin que se altere la biodistribución por el marcado, porque lo estamos marcando en forma isotópica. Si bien el flúor no se encuentra en las moléculas biológicas, su química es similar en algunos aspectos al hidrógeno, por el tamaño y algunas otras propiedades, y entonces eso permite utilizar el flúor en muchas aplicaciones. Aquí tenemos una tabla donde mostramos cuáles son los principales radionucleidos utilizados en PET, algunos radiofármacos y las indicaciones clínicas, digamos, de esos radiofármacos. Tenemos que el radiofármaco principal de los radiofármacos PET es el FDG, porque se usa en oncología, en epilepsias, en demencias y en parkinsonismo. También tenemos el carbono 11, hay algunos productos, la metionina, que es un aminoácido que se ve captado mayormente en tumores cerebrales. Tenemos la colina, que es un radiofármaco para tumores de próstata, pero que en realidad ahora ha caído un poco en desuso. Y el PIB, que es un compuesto para enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos la misma imagen que vimos hoy de cuerpo entero utilizando el radiofármaco 18-fluor desoxiglucosa o FDG, que como les dije se utiliza para estudios oncológicos. La captación en vejiga, en sistema urinario y en cerebro es captación normal, porque la glucosa se elimina por vía urinaria, este radiofármaco, por ser un radiofármaco hidrofílico, y la glucosa se capta en el cerebro normalmente porque es el nutriente principal del cerebro. Lo que nosotros vemos patológico en esta imagen es aquí, este nódulo, que corresponde a un tumor. ¿Por qué las células tumorales captan más glucosa? Porque están en proceso de replicación celular, tienen un metabolismo acelerado y entonces la glucosa marcada se capta en cualquier proceso que tenga un metabolismo glucídico aumentado. Lo más típico son los tumores, pero también puede ser una infección. E inclusive si la persona hace ejercicio antes del estudio, se va a ver una captación a nivel muscular. Entonces, está contraindicado el hacer ejercicio antes del estudio y el paciente tiene que hacer un tiempo de reposo luego de la inyección antes de hacer las imágenes. La metionina es un aminoácido que se utiliza para diagnóstico de tumores cerebrales. Cuando tenemos un tumor, sobre todo los tumores cerebrales, la FDG no sirve mucho porque hay una captación normal de glucosa, pero tenemos que también, además del metabolismo glucídico, aumenta el metabolismo proteico y por lo tanto hay un mayor consumo de aminoácidos. El carbono 11-PIB es una molécula que fue desarrollada en la Universidad de Pittsburgh y que se tomó como base la tioflavina T, que ven abajo, que es un colorante que se usa en estudios post-mortem, ¿no?, para ver las placas de beta-amiloide presentes en la enfermedad de Alzheimer. El beta-amiloide es una proteína o sea, son productos de degradación anormales de proteínas que se depositan en forma de placas en el cerebro y que están presentes en la enfermedad de Alzheimer. El colorante este no pasaba la barrera hematoencefálica porque es un compuesto cargado y por eso se hicieron modificaciones que llevaron al desarrollo de este compuesto carbono 11-PIB, pero partiendo de esa base y sirve para ver las placas de beta-amiloide.
Aquí tenemos una imagen que nos muestra un estudio donde se ve la captación del PIB en individuos normales, la primera que dice sujeto control. Después tenemos esto MCI es Minor Cognitive Impairment, o sea, déficit cognitivo leve. Y después tenemos un paciente ya diagnosticado Alzheimer. Como les dije, las imágenes en color, cuanto más rojo, mayor es la captación. Entonces, en el sujeto normal hay poca captación del compuesto, en el paciente con enfermedad de Alzheimer hay una captación en la corteza frontal y vemos en otras partes del cerebro. Esto sería nuestro control negativo y nuestro control positivo. Cuando tenemos una persona que tiene un déficit cognitivo leve, puede haber varios casos. Si nosotros vemos que el paciente 1 tiene su cerebro en un estado parecido al del sujeto normal. Entonces, en este caso, seguramente el déficit cognitivo se deba al envejecimiento, o sea, una pérdida cognitiva normal. En el paciente 3, sin embargo, es casi seguro que ese paciente va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer, porque aunque todavía no tenga un déficit cognitivo muy grave, sí tiene el cerebro con placas de beta-amiloide bastante importantes. Y aquí tenemos un paciente con una imagen intermedia que no nos permite decir si el paciente va a desarrollar o no la enfermedad de Alzheimer. Como vieron, este radiofármaco sirve para eso, para poder estudiar al paciente y ver si esperamos o no que haya una enfermedad de Alzheimer. A su vez, eso tiene la ventaja, en casos también de demencia, hay distintos tipos de demencia y no todas se benefician del mismo tipo de medicación. Entonces, saber si la demencia del paciente es o no enfermedad de Alzheimer también tiene un valor para ajustar la medicación del paciente. Vamos a ver ahora, en la última parte de la clase, otra clasificación. Hasta ahora vimos la clasificación de los radiofármacos como de primera, segunda o tercera generación y vimos algunas indicaciones clínicas. Ahora vamos a ver a los radiofármacos en función del mecanismo de localización. Esta es otra forma de enfocar la clasificación de los radiofármacos. Tenemos dos grandes criterios para clasificar los radiofármacos de acuerdo al mecanismo de localización. Por un lado, lo que tiene que ver con el transporte y por otro lado, lo que tiene que ver con la interacción con el sustrato. En relación al transporte, tenemos compuestos que se captan por transporte pasivo y otros que se captan por transporte activo. Y en relación al sustrato, tenemos radiofármacos que son sustrato no específico y otros que son sustrato específico. Y vamos a ver algún ejemplo de cada uno de ellos y vamos a tratar de ejemplificar las principales aplicaciones clínicas de los radiofármacos. El transporte pasivo, la difusión pasiva, no requiere energía y era un proceso que ocurría a favor de un gradiente de concentración, o sea, de mayor concentración a menor concentración. La gran mayoría de los radiofármacos ingresan a la célula por transporte pasivo, porque por tratarse de compuestos que no existen en el organismo, no tienen un sistema transportador. El transporte activo es un transporte que requiere energía, que es en contra del gradiente de concentración y que está mediado por una proteína transportadora, ¿no? Para que haya transporte activo tiene que haber un transportador específico. Ejemplos de radiofármacos por transporte, que ingresan por transporte pasivo, tenemos el pertecnesiato como agente de escanning cerebral. El pertecnesiato es un compuesto cargado que normalmente no ingresa al cerebro. Solamente ingresa al cerebro en caso de daño de la barrera hematoencefálica. Y uno de los usos que tiene el pertecnesiato como agente de escanning cerebral es justamente para ver el daño a la barrera hematoencefálica. Como dijimos, puede ser por un tumor, puede ser por un accidente, y eso no, la capacidad de este radiofármaco de ingresar por transporte pasivo implica que la barrera está estropeada. Otro caso de también estudios cerebrales
donde hay un mecanismo de ingreso por transporte pasivo, es entre los agentes de perfusión cerebral, tanto el SD como el HMPAO, que ya los mencionamos. En este caso son complejos que son neutros y lipofílicos y atraviesan la membrana hematoencefálica por difusión pasiva y permiten estudiar la irrigación cerebral. A su vez, recuerden que tiene que haber un mecanismo que haga que ese compuesto se transforme dentro del cerebro para que no pueda volver a salir. Y en el caso del LSD era por hidrólisis de los grupos éster que tiene aquí. Estos dos grupos éster son hidrolizados por enzimas que están en la sangre y que también están en el cerebro, enzimas hidrolasas, y es lo que hace que el compuesto quede cargado y luego no salga tan rápidamente. Tenemos las imágenes, este es el SPECT de cerebro normal. Vieron que en un SPECT nosotros no vemos el cerebro completo, sino que vemos un corte. Vieron que no todo el cerebro tiene la misma irrigación. Hay zonas que tienen mayor irrigación y otras tienen menos. ¿Ah? Cuando nosotros miramos la imagen, vemos que esta zona del cerebro que tenía buena irrigación en este paciente no está. Este paciente fue diagnosticado como un caso de infarto cerebral. Tuvo una oclusión de una arteria que irriga el cerebro y esa parte del cerebro murió. Infarto cerebral. Otro radiofármaco que también se utiliza para estudios cerebrales y que también ingresa por difusión pasiva son los derivados de anfetamina marcados con yodo. Es lo que se llama un trazador pH dependiente. ¿Por qué? Porque al pH de la sangre, que es 7,4, es neutro y lipofílico y puede penetrar, y en tejidos metabolizantes activos como corazón o cerebro, el pH intracelular es más bajo y entonces tenemos que el grupo amino se protona, la molécula es menos lipofílica y queda atrapada dentro del cerebro. Otro caso de difusión pasiva es las células sanguíneas marcadas. Las células son aisladas de la sangre del paciente y marcadas con indio 111 o con tecnesio 99M. Normalmente las células que se marcan con más frecuencia son los glóbulos blancos para estudio de infección, pero también pueden ser, por ejemplo, las plaquetas para estudio de coagulación. Para hacer la marcación de las células se forman complejos lipofílicos con oxina o tropolona para el indio 111 o con HMPAO para el tecnesio, y aquí está la estructura de la oxina y la tropolona. Esos complejos lipofílicos ingresan a la célula y quedan retenidos dentro de la célula. Y eso es lo que permite la marcación de esas células, el transporte pasivo. Otro caso de captación por difusión pasiva es el 99-metagnesio-MIBI que se usa para miocardio. Este compuesto, ya lo habíamos visto cuando hablamos de marcación, tiene 6 moléculas de isonitrilo, el metoxi isobutilisonitrilo, unido al tecnesio en estado de oxidación +1. El complejo tiene una carga neta positiva, tiene una carga +1. Pero en realidad es un complejo catiónico pero lipofílico y va a ingresar al corazón por transporte pasivo. Luego la retención se va a distribuir de acuerdo al flujo sanguíneo y lo que tenemos es que el 90% de la actividad queda en la mitocondria con poca redistribución y tenemos que cuando el funcionamiento cardíaco es normal, se genera a nivel mitocondrial un gradiente de carga negativa. Y entonces el compuesto queda retenido por su carga positiva cuando el miocito es viable. Y cuando el miocito no es viable, no se retiene. Entonces la entrada depende de la perfusión miocárdica y luego la retención y acumulación depende de la viabilidad del miocardio. Y entonces tenemos que, acá vamos a ver las imágenes, que este radiofármaco lo que permite es distinguir entre la isquemia, que es la falta de irrigación temporal en el corazón, con del infarto, que es la muerte de la célula miocárdica.
Para eso se hace lo que se llama un estudio en dos etapas, un estudio de reposo y un estudio de esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, cuando hay una isquemia, o sea, una célula miocárdica que recibe menos sangre porque hay una obstrucción en un vaso sanguíneo, ¿no? En las arterias coronarias normalmente, que son las que irrigan el corazón, entonces ahí vamos a tener menos captación del compuesto. En el esfuerzo eso se ve más porque el gasto cardíaco es más alto y entonces es cuando se evidencian los defectos en la perfusión. Pero cuando el paciente está en reposo, tenemos que, si bien la captación es menor porque el vaso sanguíneo está obstruido, también la salida del radiofármaco es más lenta. Entonces, si dejamos llegar a un equilibrio, vamos a ver en el reposo una captación normal. Entonces se hacen estos estudios en esfuerzo y en reposo. Esta imagen que vemos acá es una imagen normal y son solo algunos cortes de corazón. ¿Se acuerdan que mostramos cuando hablamos de las cámaras tomográficas que se hacían distintos cortes y según el corte es lo que vemos? Entonces yo seleccioné algunos cortes solamente para hacer más sencilla la visualización. La parte de arriba es esfuerzo, reposo, esfuerzo, reposo. Y este es un corazón normal. Primer ejemplo, de vuelta, esfuerzo, reposo, esfuerzo, reposo. Si ustedes se fijan, en el esfuerzo hay toda una parte aquí, que ha perdido la captación. Y lo mismo en las imágenes de abajo. Aquí no tenemos captación, aquí no tenemos captación. Pero cuando vamos a la imagen de reposo, la imagen es normal. La imagen es normal. Esto nos indica una isquemia. ¿Y qué significa la isquemia? Que la isquemia es, o sea, que la situación se puede mejorar. Hay una obstrucción de un vaso sanguíneo, llega menos sangre, pero el tejido no está muerto, porque si estuviera muerto tampoco captaría en el reposo. Estos pacientes son los pacientes que se benefician de un proceso cardíaco, ya sea un bypass coronario o una angioplastia, o sea, digamos, apertura de los vasos sanguíneos que están obstruidos. En este caso es una imagen muy extrema, siempre digo que voy a conseguir una que no se note tanto, pero vieron que hay una zona muy extensa del corazón que no tienen sangre, tanto en el esfuerzo como en el reposo. Y acá lo mismo, esfuerzo, reposo. Esto indica un infarto. En el caso de la persona que tiene esta imagen, ya no tiene sentido hacer una operación porque el tejido ya está muerto. Entonces, este tipo de estudios son obligatorios antes de una cirugía cardíaca, porque son los que permiten saber si hay una posibilidad de lo que se llama reperfusión del miocardio o no la hay porque ya hay un tejido infartado. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de transporte activo. Tenemos como ejemplo típico de captación por transporte activo los isótopos de yoduro y pertecnesiato en tiroides. La tiroides tiene un sistema transportador para el ion yoduro porque el ion yoduro es utilizado para la síntesis de las hormonas tiroideas que contienen yodo. El pertecnesiato es químicamente similar al yoduro y es transportado por el mismo sistema transportador. Vieron que si bien los sistemas transportadores son específicos, bastante específicos, se pueden, entre comillas, engañar y algunos radiofármacos, como el pertecnesiato, que no son compuestos fisiológicos, pueden ser transportados en forma activa por el mismo transportador. Igual pasa con unos radiofármacos que son agentes hepatobiliares derivados del ácido aminodiacético que se usan para estudio de las vías biliares, porque tenemos que existe un sistema transportador de aniones del hígado que los introduce en la célula hepática por transporte activo. Este es uno de los radiofármacos, el lidocaína, y lo que nos permite es ver si hay obstrucciones en la vía biliar. Se va viendo la actividad, primero se ve en el hígado, luego va hacia la vía biliar y luego se eliminaría por el estómago. Cuando tenemos una zona que queda con mucha captación, significa que hay una obstrucción que no permite el correcto flujo de la bilis y esto puede necesitar de una operación.
Para eso sirve este radiofármaco. Respecto al sustrato, dijimos, compuestos que tienen una captación sustrato no específica, entonces no hay ninguna interacción específica del radiofármaco con el sustrato, y sustrato específico cuando hay interacción con un sustrato específico, generalmente un receptor. Dentro de los sustratos no específicos, los mecanismos de captación son estos que ven acá: bloqueo capilar y secuestro celular, intercambio iónico, deposición de aerosol, fagocitosis y pinocitosis. En los sustratos específicos tenemos captura metabólica, por analogía metabólica, unión a receptores, mecanismos inmunológicos, que es el caso de los anticuerpos marcados. Dentro del primer tipo, bloqueo capilar y secuestro celular, es interesante el caso de los macroagregados de albúmina humana para estudios de la perfusión pulmonar. Es interesante porque tenemos un preparado, un radiofármaco que se inyecta por vía intravenosa, pero que está formado por partículas. Los macroagregados de albúmina se obtienen por desnaturalización de la albúmina humana en ciertas condiciones y se inyectan por vía intravenosa. Entonces, las partículas son capturadas por el lecho capilar pulmonar cuando tienen un diámetro adecuado, entre 10 y 15 milímetros. Partículas muy pequeñas siguen de largo y se eliminan, partículas más grandes pueden llegar a provocar una trombosis. Al ser de albúmina se metabolizan, entonces quedan retenidas en el lecho capilar del pulmón por un cierto tiempo, pero luego van a ser destruidas y se eliminan. Lo que se ve con esto es cuando existe un tromboembolismo pulmonar. Cuando los capilares pulmonares están obstruidos, nosotros vamos a ver que hay zonas del pulmón que no tienen actividad, que no hay captación, porque en esos lugares la sangre no llega y por lo tanto los macroagregados no pueden llegar. Por eso es que nosotros lo que estamos viendo es la perfusión del pulmón. Si nosotros tenemos un pulmón normal, como por ejemplo pasa aquí, tenemos una captación uniforme. Mientras que una captación que se llama moteada, con zonas blancas, indica que hay una obstrucción. Este estudio se combina con otro estudio que vamos a ver después, que es el de ventilación pulmonar, que se hace con aerosoles y que permite ver cómo está la vía aérea. Cuando la persona tiene una enfermedad pulmonar, se hacen varias etapas y se ve si está afectada la irrigación o está afectada la ventilación o están afectadas ambas cosas. Y de eso depende el tratamiento que se le dé al paciente. Ejemplo de intercambio iónico es el caso de los estudios socios con tecnesio 99 MDP. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que era un radiofármaco de primera generación, muy usado y que se captaba en el hueso? El hueso dijimos que es un tejido vivo y funcional que tiene cambios metabólicos y que tiene una matriz orgánica, fundamentalmente proteica, en la que se deposita el material inorgánico que es la hidroxiapatita y que está constituida por fosfato de calcio. El radiofármaco se capta por intercambio iónico rápido dentro o sobre la superficie cristalina de la hidroxiapatita y la lenta incorporación de iones dentro de la estructura del cristal por intercambio iónico lento. O sea, el mecanismo de captación de este radiofármaco es en la matriz inorgánica del hueso por intercambio iónico. Tenemos una captación significativamente superior en las lesiones en las cuales el hueso está en proceso de remodelación, cuando se destruye y se vuelve a formar. Y por tanto nos sirve para ver tumores, lesiones metastásicas, fracturas, osteomelitis, que es una infección ósea, y cualquier otra afección que provoque aumento de la actividad metabólica normal del hueso. Pero este caso es un ejemplo de captación por intercambio iónico. Deposición de aerosol. La deposición de aerosol justamente corresponde al estudio de ventilación pulmonar que les comentaba recién, que es la deposición en vías aéreas de partículas marcadas.
Las partículas mayores a 5 milímetros se filtran en la cavidad nasal y se depositan en la boca, no nos sirven. Gotas menores de 0,1 milímetros permanecen suspendidas y son exhaladas sin que se depositen. Nosotros lo que queremos es tener un aerosol de un tamaño intermedio, ¿no?, que penetre en las vías aéreas y se deposite dentro de los pulmones. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una buena, digamos, permeabilidad de la vía aérea. Cuando no hay permeabilidad de la vía aérea, pasa lo mismo que pasaba con los estudios de perfusión. Hay zonas que no captan el producto porque la vía aérea está obstruida. Se puede hacer con distintos tipos de aerosoles, pero lo más adecuado es el uso de un aerosol sólido donde tenemos partículas ultrafinas de carbono en las cuales está absorbido el tecnecio y que penetra hasta los alvéolos y se adhiere a las paredes alveolares. También se pueden hacer con gas radiactivo, que es el xenón 133, o con un aerosol utilizando DTPA. La solución de DTPA se atomiza en forma de una nube de partículas finas utilizando un nebulizador. Y otra vez lo que vemos es cuando la persona tiene una enfermedad que le hace que su capacidad respiratoria, que la ventilación de sus pulmones no sea correcta, vemos otra vez un patrón moteado, zonas sin captación porque el aire no llega adecuadamente. Yendo ahora a los procesos que son sustrato específicos, teníamos la captura metabólica o analogía metabólica. Y este es el caso de la FDG. La FDG tiene un metabolismo similar a la glucosa, utiliza el mismo sistema transportador que la glucosa para la célula, ¿ah?, pero luego tenemos que la primera enzima no reconoce la diferencia, es la hexoquinasa, y la transforma en FDG6-fosfato, la vía normal del metabolismo de la glucosa. Pero las siguientes enzimas de la vía glicolítica sí se dan cuenta que no es glucosa, y entonces el compuesto no se sigue metabolizando y se acumula dentro de las células. Y esto ocurre preferentemente en los procesos que generan un aumento del metabolismo glucídico. Entonces, lo más común es en tumores, pero también sirve como marcador metabólico en cerebro o en corazón. De hecho, los primeros estudios que se hicieron con glucosa marcada fueron de distintas funciones cerebrales. Por ejemplo, cuando una persona escucha música, cuando una persona duerme, cuando una persona sufre un susto, qué partes del cerebro se activan. Y eso se hizo con glucosa radiactiva, ese tipo de estudios. Actualmente es el radiofármaco más usado porque es un radiofármaco muy sensible, aunque poco específico, para procesos tumorales. Y la hipercaptación en los tumores se debe al aumento de los requerimientos metabólicos en tejidos que tienen un alto grado de proliferación celular. Existen algunos casos de tumores que no captan mucho la FDG y en esos casos hay que utilizar otros compuestos. Aquí tenemos la imagen que ya la vimos varias veces. Otros ejemplos de captura o analogía metabólica, otra vez el yodo radiactivo en el escáner de tiroides. La selenometionina es un análogo marcado con azufre 75 del aminoácido metionina y sirve para estudios de páncreas. Derivados de esteroides marcados también con selenio 75 para estudios de la corteza adrenal. Dentro de los procesos, que son sustrato específicos, el más importante es el de unión a receptores. Los receptores son macromoléculas, generalmente proteicas, con los que una droga o un determinado metabolito interactúa en forma específica para producir un efecto biológico característico.
Muchos receptores están normalmente presentes en el organismo, pero aumenta su concentración, se dice que se sobreexpresa cuando hay ciertas enfermedades. Y entonces, el tener radiofármacos que se unan a esos receptores sobreexpresados nos permiten diagnosticar esas enfermedades. Uno de los casos más emblemáticos de este tipo de radiofármacos es el uso de análogos de somatostatina marcados para estudios de tumores neuroendocrinos. La somatostatina es un péptido endógeno cuyos receptores se sobreexpresan en distintos tipos de tumores neuroendocrinos, como pueden ser de páncreas, del sistema gastrointestinal. Y entonces se usan péptidos de estructura similar a la somatostatina marcados para ver esos receptores. No se usa directamente la somatostatina porque la somatostatina tiene una vida media en sangre muy corta, es metabolizada muy rápidamente. Lo que se hace es cambiar algunos aminoácidos de la estructura original de la somatostatina por aminoácidos que no son naturales, ¿no? En vez de los L-aminoácidos ponemos D-aminoácidos o se introducen puentes disulfuros, cosas que hagan que las enzimas no degraden tan rápidamente el producto. Y a su vez se marcan con distintos tipos de radionucleidos. Aquí tenemos el octreotide, que es un péptido marcado que se usa para esto. Vieron que los aminoácidos que están en rosado son los de la parte activa. Y lo que se hace es una secuencia más corta, cambiar los aminoácidos naturales son todos L, cambiar un aminoácido L por un D, y además agregarle cisteína que forme un puente disulfuro intramolecular. Eso también mejora la vida en sangre porque dificulta la metabolización. El octreotide ha sido marcado con tecnecio, con indio 111, con cobre 64, con galio 68 y se utiliza en diagnóstico de tumores de distinto tipo, pancreáticos, neuroblastomas, carcinoides, paragangliomas, una gran variedad. Y es uno de los radiofármacos más exitosos. Este es un ejemplo de una imagen con indio 111 de un tumor de páncreas, pero en realidad actualmente se lo usa prácticamente en forma exclusiva marcado con galio 68. Van a volver a hablar de este péptido cuando hablen de radiofármacos de terapia, porque también se usa mucho para terapia, fundamentalmente marcado con lutecio 177. Quizás ya Elena, cuando hablaron de marcación con galio y otros radiometales, haya comentado esto con ustedes. Finalmente tenemos el mecanismo inmunológico. El mecanismo inmunológico es el uso de anticuerpos monoclonales como radiofármacos para diagnóstico y terapia de distintos procesos. Los anticuerpos monoclonales fueron considerados en su momento lo que se llama como la bala mágica. Cuando se empezó con los radiofármacos de tercera generación, lo primero que se pensó en marcar que permitiera seguir un proceso biológico era los anticuerpos, porque supuestamente el anticuerpo tiene una interacción muy específica con su receptor. ¿Ya? Sin embargo, los anticuerpos enteros no tuvieron buen resultado porque son muy grandes, porque tienen una depuración sanguínea lenta, porque se metabolizan en el hígado y por lo tanto quedan mucho tiempo en el cuerpo y generan un fondo en la imagen y además una dosimetría no adecuada. Por eso es que actualmente lo que se usa más son fragmentos de anticuerpos, la fracción FAB, y después están todos los distintos tipos de bodies, que no vamos a hablar ahora, mini bodies, diabodies, hay distintos fragmentos de anticuerpos más pequeños que se pueden marcar y que pueden ser utilizados. La marcación con tecnecio no es muy dificultosa, se pueden marcar por métodos directos o por agentes bifuncionales. Tenemos que estar seguros que no afectamos el sitio activo del anticuerpo. Como les decía, la lenta depuración sanguínea y la alta captación en hígado es una dificultad. Tenemos algunos que pueden, por ejemplo, está ese que dice ahí, el Sulezimab, es para estudio de infecciones. El Trastuzumab, Herceptin, es para tumores. El Arcitumomab también es para tumores de colon. El Sulezumab es un anticuerpo antigranulocítico específico de infección. Se usa, por ejemplo, para estudio de
osteomelitis o de infecciones en prótesis. Pero las imágenes no son muy buenas, como ven ustedes, tenemos mucha actividad en la parte hepatobiliar. Hay que esperar tiempos largos para que se depure eso antes de hacer la imagen. El CEA-SCAN, el arcitumomab, es un fragmento de FAB' de un anticuerpo monoclonal contra el antígeno carcino embrionario y permite el diagnóstico de cáncer colorectal. Pero si ven las imágenes, también es una imagen bastante, entre comillas, sucia. Se ve el tumor claramente recién a las 24 horas. O sea, se inyecta, el paciente espera 24 horas y recién luego se toman las imágenes. Si ven en la imagen de 4 horas, no se distingue demasiado del fondo la captación a nivel del colon.